La astrología es un sistema de creencias y prácticas basada en la idea de que existe una conexión entre el universo y la vida humana en la Tierra. Según la astrología, los astros en el momento del nacimiento de una persona pueden determinar rasgos de su personalidad, predecir patrones e incluso tendencias en su vida. Y se expresa a través de los signos zodiacales que conocemos, Aries, Leo, Virgo, los planetas y casas astrológicas. Para nuestra invitada de hoy, una persona muy especial para mí, la astróloga Vanina Asenza, más conocida en las redes sociales como Astral Nina, la astrología es una herramienta de autoconocimiento y de desarrollo personal. Ella comparte con sus seguidores la astrología psicológica y les digo sinceramente, es una profesional en lo que hace y la información que proporciona sin duda enriquece a quienes la reciben para comprenderse mejor. A mí por lo menos me ha ayudado muchísimo. Nina, es un placer realmente tenerte aquí el día de hoy. Gracias por aceptar esta invitación. Hola Wendy, gracias, el placer es mío. Me encanta poder estar acá para brindar esta visión desde la astrología para poder aportar a quien sea que lo necesite como una herramienta más de autoconocimiento y para poder reflexionar sobre uno mismo. La astrología me parece una herramienta muy linda, entre muchas que hay obviamente. Efectivamente, pero quiero que empezar un poquito conociendo más de ti, para que nuestros oyentes sepan algo más de ti. ¿Cómo empezaste, Nina, tú en este camino de la astrología? ¿Cómo inicia esta relación? Bien, mi relación con la astrología viene básicamente de una etapa donde yo estaba un poco en crisis conmigo misma, como a todos nos pasa, ¿no? Que en algún momento atravesamos situaciones muy complicadas y comenzamos a buscar respuestas, como ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sentido tiene esto? Así que mi relación con la astrología comenzó justamente para poder conocerme un poco más a mí y cuando empecé a encontrar más respuestas de las que buscaba y como una herramienta me podía explicar también cosas que yo no había podido ver de mí misma. Esa fue como lo que me empezó a apasionar para poder estudiarlo ya hace varios años y después empezar a compartirlo a través de redes y ya practicar dando consultas. Pero básicamente sí, comenzó como esto de la búsqueda de más sentido a situaciones que estaba atravesando. Yo creo que todos empezamos, ¿no? En este camino espiritual de una u otra manera, con una u otra herramienta, empezamos con esa necesidad de encontrar respuestas a ciertas cosas que ya no nos hacen, no nos resuena con la vida normal que estamos llevando, con la vida que que estábamos acostumbrados a conocer. Pero explícanos un poco, ¿cómo se da esta conexión? Hay muchas personas que lastimosamente ven a la astrología como algo sin sentido o como algo incluso que no tiene seriedad y no comprenden cuál es esta relación. Me gustaría que le explicaras. Bien, yo creo que la astrología comienza como esta, digamos, hace miles de años, como la observación del ser humano, del cielo, como una curiosidad, como ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está acá? No lo podía entender el ser humano. Y entonces empiezan a como indagar cada vez más en los ciclos de la naturaleza, de cuándo aparecía la luna, cuándo estaba, cuándo no estaba. Entonces el ser humano empieza a encontrar en la astrología como esa unión. Estoy unido con el resto del universo porque ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué hace en la naturaleza? ¿Qué nos provoca? Entonces, como que yo creo que a partir de que el ser humano entiende que es parte de la naturaleza, esta concepción hace que la astrología se una bastante a nosotros. Obviamente que ya después con avanzados los años y con la ilustración, el renacimiento, como la corriente científica que tomó un poco más de relevancia, el ser humano empieza a buscar pruebas científicas, ¿no? Y la astrología se ve un poco más desplazada porque si bien el cosmos, digamos, los planetas están ahí, se ven, ¿no? No se podía probar científicamente una relación exacta entre qué te hace y demás. Entonces, la astrología empezó a tomar más ese rol de, bueno, creer, o sea, desde quizás no una prueba, sino desde la evidencia empírica que todo ser humano dice, yo creo en esto, pero porque lo comprobé yo. Creo que la astrología nos lleva a plantearnos esta situación de creer en lo que realmente a uno le hace sentido. Es como ser vos tu propio guía, como recordarte que no importa, digamos, lo que te puedan decir otras personas o te puedan enseñar, la reflexión propia y la verificación propia de decir esto es lo que a mí me hace sentido, eso nos recuerda la astrología. Entonces, si bien pruebas científicas quizás no las hay, pero sí vemos cómo la luna afecta a las mareas, cómo afecta a la naturaleza, cómo nosotros en contacto con la naturaleza el sistema nervioso se regula, existe ahí esa relación, el sol con nuestro estado de ánimo, cómo lo necesitamos, es más, todo este tipo de cuestiones que son un poco más biológicas, ¿no? Pero creo que esto, la astrología
que inclusive pone como centro al ser humano, es geocéntrica, entonces es como nosotros y qué está pasando alrededor. Otra vez la mirada de volver al centro, que es nosotros mismos. Bueno, hoy en día yo creo que la astrología empieza a tomar un poco más de fuerza gracias a como el auge de terapias alternativas, bueno, la psicología, el análisis propio del ser humano, de cuestionarse cosas, como de no ver al ser humano como una máquina, otra vez empieza a tomar lugar la astrología Y ahora. no vernos El- separados, ¿no, Nina? Porque una de las cosas que uno va aprendiendo en este camino espiritual es que lastimosamente vivimos separados, por más de que incluso hay fe, si estamos hablando de un ser divino o de un ser mayor, ¿verdad? Dios, por ejemplo, siempre lo vemos separado de nosotros, miramos hacia arriba incluso, rezamos, pedimos, ¿verdad? Pero no nos sentimos en unión cuando muchas religiones, muchas ideologías y en fin, muchos maestros espirituales lo que más buscan que entendamos es que todo está unido, como tú lo decías, desde la naturaleza hasta el cosmos. Incluso es algo energético, que me gustaría que en esa parte nos la puedas explicar de mejor manera. Bien, sí, tal cual. Yo creo que esta cuestión de recordarnos a nosotros mismos que somos energía y que todo lo que nos rodea también lo es, ¿no? Entonces, bueno, de vuelta a esta cuestión de, por ejemplo, lo más tangible que tenemos, que es como la luna con la, qué sé yo, va trayendo las mareas por la gravedad, el sol que, digamos, es necesario nuestro contacto con él para generar vitamina D, para un montón de regulamientos internos, o sea, desde ya la biología, que necesitamos oxígeno, que hay un montón de cuestiones que nos dicen, vos necesitas del ambiente que te rodea, vos estás inserto, no sos un ser aparte. Entonces, la astrología trae otra vez a decirte, mirá afuera, o sea, pero porque estás inserto en un ambiente en el cual hay como una cooperación. Nosotros influimos afuera, el afuera influye en nosotros. Si consideramos esta cuestión que nosotros somos energía y que podemos sentir más calma en la naturaleza, podemos sentir, qué sé yo, también las personas que tienen mascotas, o sea, sienten emociones también ligadas a un ser vivo, ¿no? Las personas que están rodeadas de plantas, que quieren vivir en la naturaleza, todo es energía y la astrología recupera esta visión de si todo es energía, entonces, bueno, esos grandes planetas que están ahí, ese sol, esa luna, de alguna manera todo este movimiento también mueve nuestra propia energía. Eso es lo que recuperaría la astrología, como la visión, como vos decías bien, de una unidad. Es como, no es que yo estoy acá y bueno, entonces después todo lo que pasa afuera, problema de la afuera, no, es poder sentirte conectado y que esta, quizás también que la astrología trae mucho que como es adentro es afuera, aquello que sucede afuera es un reflejo de mi interior y que bueno, muchas corrientes también traen esto de cuando estamos en relación con alguien, lo que vemos afuera también está dentro nuestro. La astrología va trayendo toda esta cuestión de, bueno, la energía, pero como lo que está afuera está reflejando el adentro, todo. Y bueno, creo que eso es lo más lindo. Y bueno, como tú lo decías, ponías de ejemplo la luna y muchas veces está el tema de los eclipses. O sea, es increíble porque a veces son noticias, se lo maneja como un tema normal. Tú lo conversas con la gente y dices, ay, sí, el eclipse, pero ten cuidado, voy a sacar mis piedras, voy a hacer eso. Pero realmente nadie comprende exactamente cuál es esta vinculación que existe, ¿verdad? Se lo agarra y se lo cree en ciertos aspectos, pero no en todos. Y luego está el tema del zodíaco, ¿verdad? Que es lo que más conocemos, el famoso horóscopo, perdón, el famoso horóscopo, y luego pues también que ha perdido, lastimosamente por muchas personas que no lo saben manejar de manera correcta, ha perdido su valía y ha perdido su credibilidad. Sin embargo, esa es la forma en la que se expresa, que estamos conectados de una u otra manera en un momento astral. ¿Nos puedes explicar por qué pertenecemos a cada signo? Y luego profundiza y ándate de largo nomás, Nina, que te encanta este tema, con la parte de nuestro ascendente y ¿cuál es el otro? Nuestro ascendente y el otro es nuestra luna, nuestro sol. Bueno, hay Sí, muchas cosas que influyen, no solamente nuestro signo zodiacal. Entonces explícanos eso. bien. Bueno, como te contaba, la astrología pone a la Tierra como centro, es geocéntrica. Entonces, cuando uno saca su propia carta astral, lo que está viendo es esto, el zodíaco, qué planetas hay en cada lugar, y uno es el centro. Y en base a todo lo que estaba alrededor en ese momento del nacimiento, en qué lugar, esa es la carta astral, la huella. Ahora bien, sí, digamos, la astrología
al ponernos como centro, obviamente después tiene en cuenta que está para un lado el Sol, para otro lado la Luna, y nuestros antepasados que analizaban las constelaciones, digamos, estos rejuntes de estrellas y demás, le fueron asignando a cada porción del cielo que rodeaba la Tierra, o sea, en base a la eclíptica, digamos, en base a un plano horizontal que cortaría la Tierra. Ok, esta constelación está acá, está acá, está acá. Esto se fue desarrollando hasta el punto en el que hoy encontramos el horóscopo. Primero hay un signo que refiere a Aries, y esa es la energía que contendría, bueno, el signo de Aries. Y continúa a través de toda una circunferencia de 360 grados. Entonces, sin irme a los detalles técnicos, serían como las energías que están presentes como alrededor de la Tierra, en este plano que cortaría horizontalmente la Tierra, y es como, bueno, aquí está Aries, aquí está Virgo, aquí está Leo. Depende de dónde se va desplazando el Sol alrededor de la Tierra, si bien esto lo veríamos desde un punto de vista geocéntrico, en base a dónde estaba el Sol cuando vos naciste, en esa constelación, en teoría, ese sería tu signo solar. Lo curioso es que se le empezó a dar mucha importancia al signo solar digamos, muy recientemente, en los últimos 40 años, digamos. De lo que lleva la astrología es muy poco, o sea, o un poquito más, pero muy reciente. Se le daba mucha más importancia, por ejemplo, al tema del ascendente, que desde la astrología es nuestra primera respiración, cuando el alma encarna en la Tierra. Ok, ¿en qué signo estaba el punto que miraba al este? Terrestre. Y entonces ese signo, tu primera respiración, ese ascendente, sería como el yo. O sea, esta energía de inicios que me acompaña cuando nací, cada vez que voy a iniciar algo, define mucho la personalidad, así que el ascendente es súper importante. Está el Sol, que decíamos que bueno, es donde estaba el Sol, en el momento en el que nacimos, y eso también da un matiz a ese yo. Son dos energías del yo soy, del autoconcepto, que son muy importantes porque desde el punto de vista del autoconocimiento, el yo soy, ¿de dónde viene, no? De las quizás creencias que hemos, no sé, palpado de la sociedad, de la familia, de esto, del otro. Entonces, como volver a ese yo soy de, bueno, qué energía tengo, en teoría, digamos, con qué me defino yo, con qué me identifico como ser autónomo individual, sería ascendente y sol. Importante conocerlos como para, creo yo, ir definiendo de a poco esa forma nuestra, que poder elegirla conscientemente, decir, bueno, sí, me identifico con esto. Y otra cosa que es importante, que después te cuento si quieres, es la luna, que hablaría de una energía un poco más receptiva. No tanto ese yo soy individual, separado, autónomo, esa figura arquetípica de qué sé yo, del yo masculino, ¿no? La luna, que es otra parte muy importante en que inclusive las personas se reconocen aún más ahí. La luna, la figura madre, receptiva, cómo demuestro emociones, cómo demuestro que me importa a alguien. Ese combo, ese famoso Big Three, Sol, Ascendente, Luna, que es a través del cual entramos generalmente a la astrología, nos van dando como pautas muy básicas de nuestra personalidad. Y lo que me gusta ver es cuando las personas dicen, ¿cómo es esto? O sea, supuestamente este signo me define a mí, pero, o sea, se sienten vistas. Eso es lo que me parece hermoso de la astrología, que hace que te sientas visto y no se puede explicar cómo. Y normalizadas de alguna manera, ¿verdad? Total. Y ahí es cuando viene la parte linda del autoconocimiento, la relación de la astrología y el autoconocimiento, porque de alguna manera a veces sentimos que actuamos, por ejemplo, sea de una manera negativa o de una manera positiva, de una manera automática, y a veces no entendemos por qué, y nos cuesta tal vez reestructurarnos en ese tono de voz o en esa intención de una acción, ¿verdad? Pero cuando estamos en conocimiento de qué estamos hechos también, y estamos hechos también de esa energía astral, de esa energía que viene de los planetas, podemos comprender mejor el por qué actuamos de una u otra manera. Y ahí viene la siguiente pregunta: ¿podemos redefinirnos a pesar de que somos y formamos parte de las características de un signo con un ascendente y con el otro, que nunca me acuerdo de la palabra? La luna. La luna. Sí, eso es lo que a mí me parece más hermoso, al menos desde la astrología psicológica. Lo que se aborda es esta cuestión de, yo siempre explico en mis consultas, que la carta astral, desde esta rama de la astrología, es como, bueno, te abrimos acá la cabeza y vemos la psiquis. ¿Cómo funciona?
¿Qué tendencias naturales hay? ¿Qué te interesa? ¿Cuáles son tus potenciales? Experiencias vividas tempranas. Y ante la observación, la autoobservación, la reflexión propia de, sí, quizás esta es mi manera de comportarme automática, como decís vos, pero esa reflexión y esa conciencia es lo que desde la astrología psicológica veríamos como la posibilidad de evolucionar. De decir, hey, es verdad, yo me siento muy identificado con esto, hago esto, pero realmente deseo, eso me está llevando a donde quiero ir. Ahí es donde yo creo que un poco, inclusive hasta la astrología se podría ser amiga de la ciencia, donde no el ser humano se pregunta, ¿pero por qué? O sea, pero yo quiero esto, lo deseo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy con esto? Cuando el ser humano se empieza a preguntar cosas a sí mismo, ahí es donde puede elegir mucho más, donde puede direccionar. Entonces, esto me parece hermoso porque desde la astrología psicológica vemos esta tendencia natural, esta naturaleza propia que tenés y que inclusive es como, qué lindo cuando uno dice como, está bien ser quien soy. Esa sería la entrada, es como, esto y está bien que sea así y no estoy loco, entiendo, me veo y de ahí, ok, elijo esto me gusta de mí, esto, bueno, quizás lo quiero trabajar, ¿cómo hago? Es como que la carta astral en este caso te plantearía, te pondría un espejo donde uno empieza como a verse, a elegir, a decidir un poco más conscientemente sobre sí mismo y no tanto sobre quizás lo que un marco social, unas creencias de otro tipo o de la familia o de las experiencias han quizás moldeado. Empezar como a decir, bueno, ok, tengo esta carga o estas cosas que he vivido, pero esto me trajo hasta acá. Después puedo ir de otra manera. Y bueno, este podcast donde vos abordás la espiritualidad, que es un tema que a mí me encanta, me parece importantísimo, la dimensión espiritual del ser humano, lo que yo creo es que mucho de eso es esto, de la autorreflexión, del ir adentro, del preguntarse, del reconocerse. Entonces, bueno, en este caso la astrología psicológica, el sol, la luna, el ascendente, que inclusive pueden tener energías muy distintas. Hay personas que vienen y te dicen, pero si yo tengo sol en esto y luna en esto. Y entonces ahí vamos entendiendo que, claro, eso quiere decir que y puede ser esto y también puede ser lo otro y no está mal y esto se puede juntar y esto te hace único. Entonces de ahí va como creciendo esto que plantea la astrología, que al menos desde la superficie que veríamos, sol, ascendente, luna, empezar a indagar y decir, ok, así siento, así me siento conmigo, así demuestro amor, así entiendo el amor. ¿Viste cuando nunca te pasó que, por ejemplo, la cuestión de la luna, que vos le demostrás cariño a alguien y la otra persona no lo recibe como cariño, quizás no lo entiende y tiene otras maneras? Y eso me parece hermoso porque es como también nos ayuda a vernos mutuamente y decir, claro, el amor es esto para vos entendiste esto automáticamente como cariño. Y, bueno, entonces ese Y entendimiento mira, me parece hermoso. justamente eso que dices es hermoso porque no solamente en el autoconocimiento, no solamente nos enriquecemos nosotros, sino también nuestras relaciones. Y nos da esa información y esa apertura de mente para poder también respetar al otro en su forma diferente de ser. Y tener la información de, por ejemplo, qué signo es, ¿verdad? Y poder encontrar esas características o su ascendente o dónde está su luna, ¿verdad? Nos ayuda también a comprender cómo reacciona en ciertas circunstancias de la vida y tal vez podemos ser más compasivos al poder reconocer que esa es su energía y que es algo que está un poco más allá de su decisión mental de actuar o decidir. Sí, yo creo que esta cuestión, como bien vos decís, al poder ver a otra persona, por ejemplo, uno tiene esta herramienta que es la astrología, entonces desde quizás yo conocer el signo lunar de una persona, o quizás de mi pareja, entiendo cosas de él, que en este caso yo no vivo, pero digo, bueno, lo vive así, de esta manera. Yo creo que una vez que uno logró ese entendimiento con uno mismo, que en este caso propondría la astrología, como de entenderte, de aceptarte, de aceptar esa naturaleza, de querer, bueno, conocerte, uno al haber hecho eso con uno mismo lo puede hacer con los demás. Es como, claro, o sea, las cosas que entiendo y acepto de mí hoy también las puedo aceptar en otro, ¿no? Entonces como que es ese efecto dominó y sí creo que como que comprender o al menos poder ver desde, por ejemplo, el concepto que en astrología son los signos astrológicos, quizás en otro tipo de herramienta sería otra cosa, pero desde ahí ver a otra persona y decir, esta persona tiene esta energía, no la voy a catalogar como una indecisa, no, es más mental esta persona, está pensando, quizás yo soy más impulsivo, y esto de, claro, empatizar, comprender,
creo que nos ayuda a no juzgar tanto, que eso es lo principal que yo comparto en mis canales, en mis redes sociales, que la astrología nos sirva como para entendernos y aceptarnos. Porque sobre esa aceptación, o sea, vos puedes aceptar al de al lado, inclusive seguir tu vida y reconocer cuando una relación funciona, cuando una relación no funciona, no querer cambiar a otro. Cuando uno se acepta a uno no quiere andar cambiando a los demás porque entiende que, bueno, ahí están esas relaciones para enseñarnos cosas, pero no para andar cambiando. Entonces, sí creo que, al menos desde la astrología, cuando uno conoce la energía de la persona que tiene al lado, un poco al menos, puede entender, no juzgar, aceptar, y si querés, seguir, y ya está, y no entrar más. Y Nina, en este tema justamente que estamos hablando de las relaciones, se da mucho o se dice mucho en el mundo de la astrología de que hay energías que no son compatibles, ¿verdad? Y hablamos de estos signos que es uno más compatible con el otro. ¿Eso existe? ¿Eso se puede cambiar? ¿Eso es ya como que escrito en piedra? ¿O cómo poder canalizar mi energía con la tuya a pesar de que se dice que no pudiese ser compatible? Bueno, este tema me encanta porque sí se pregunta un montón y yo creo que lo que habla la compatibilidad es como de una cierta naturaleza que hay, como esto, la tendencia natural de, por ejemplo, en el caso de una relación, de cómo se demuestra afecto, hay personas con las que te entendés más rápido o más fácil, o es como que algo está fluyendo ahí. Hay personas con las que ese entendimiento es como que cuesta un poco más, es como que hay que hacer un esfuerzo más. Esa sería la no compatibilidad, cuando tenés que hacer un esfuerzo un poco más consciente por poder entender al otro, cuando no fluye así rápido. Entonces, la compatibilidad, algo que también lo pienso mucho yo, es como depende del grado de conciencia de la persona. Como si yo tengo que hacer un esfuerzo mayor para entenderte, porque naturalmente, por ejemplo, yo me comunico mucho con palabras y quizás la persona que tengo al lado no tantas palabras, tengo que hacer un esfuerzo más allá para entenderla, porque es como, no le es natural la palabra. Pero eso también me lleva a mí a conocer otro aspecto de mí. O sea, la no compatibilidad te puede llevar a conocer más aspectos de vos que quizás no habías conocido si te quedabas en la zona de tu naturaleza, por ejemplo. Pero la compatibilidad en este caso sí hablaría como de, ¿viste? Esas relaciones cuando decís, sí, nos entendemos, no hay más que explicar, digamos, Claro, ahí va, 5 fluye. minutos conversando y dices, esta persona me cae increíble, va a ser mi amiga o mi amigo de toda la vida o me enamoré. Exacto. La no compatibilidad sería como ese choque donde uno tiene que parar, reflexionar y decir, espera, no entiendo cómo es. Y obviamente creo que hay mucho poder en eso. Bueno, requiere más esfuerzo, más tolerancia, más paciencia. Y lo que yo siempre digo es, la no compatibilidad te invita a que abras tu perspectiva. Obviamente vos después decidís, si ves que el esfuerzo que tenés que hacer para entender, para relacionarte con otra persona va más allá de lo que vos también ya deseás. No deseo hacer esto. O sea, entiendo, pero no. Ahí ya entra la conciencia. ¿Qué es compatible para vos? En realidad es como más de la conciencia, ¿no? Ahí ya creo que se despierta ese campo del no. No hay un determinismo, hay una cierta naturaleza. Como cuando plantás una planta en un lugar que es inhóspito, pero entonces tenés que hacer esfuerzos para hacerla crecer y bueno, y ahí vas y estudias las técnicas de cómo hacerla crecer ahí. Bueno, ahí te esforzás. Después si la pones en un lugar donde ya crece natural, no tenés que hacer nada. Ahí está, creció. Y creo que así funciona un poco con las energías compatibles y no compatibles. Como esto, cuánto ajeno o cercano nos es la energía de otra persona. Pero ante lo ajeno que nos es también, como dicen, todo lo que te choca, te checa, ¿no? Así que toda energía que rechazamos también es una parte de nosotros ahí que... Una parte de nosotros, ¿no? Ahí está, y habría que observarlo. Ahora, ¿cómo aprender y cómo conocer no solamente nuestro signo? Porque tú bien lo decías minutos atrás, bueno, pues ahora estamos como que somos más conocidos por nuestro signo solar, ¿verdad? Que en mi caso sería septiembre, Virgo, ¿verdad? Pero luego tienes el ascendente y luego tienes el tema de la luna. ¿Cómo podemos llegar a esa información? ¿Cómo la fusionamos? Bueno, gracias a ti descubrí que tengo Escorpio en mi vida, cuando no conocía a nadie Escorpio alrededor mío, tal vez una o dos personas, pero no tenía idea. Entonces, claro, sí es verdad que hay ciertas cosas que tú dices, sí, soy Virgo en el 85% de las cosas, pero en otras cosas no, ¿ya? Y a veces funciono de otra manera, y ahí tú me decías, es que claro, ahora te comprendo más porque tienes esta energía Escorpio. Entonces, ¿cómo poder llegar a tener toda esa información y aprovecharla para ti, fusionarla en tu vida espiritual, profesional, de relaciones? ¿Cómo hacemos? Porque es mucho, Nina, o sea, es mucha información.
Tal cual, es mucha información y hay algo que sí podemos ver ahora, es que la masividad de la información, ¿no? Es como, ¿con qué me quedo? ¿Con qué sí? ¿Con qué no? Hay tanta información por todos lados que es un poco hasta abrumador, ¿no? Sí, lo que creo es que depende como el grado de interés que haya por la astrología, si es como esto de autoconocimiento. Yo siempre recomiendo los libros como para empezar, los básicos de astrología, o bien alguna sesión con algún astrólogo que pueda introducirte y ya darte libros que haya estudiado esa persona. Hay páginas de internet que están muy buenas. Aprendeastrología.com. Bueno, hay otras, o sea, sin ánimo de publicitar, pero realmente están muy buenas. Hay libros que también de otros, de astrólogos que te van introduciendo muy básico a la astrología, y que creo que si uno lo ve como una herramienta de, bueno, quiero investigar un poco más, como ya empezar a estudiarla, por así decirlo, desde los básicos. Pero si, o sea, lo que yo recomiendo siempre es como la entrada con algún astrólogo que te pueda orientar. Después hay canales de TikTok, hay canales de YouTube, en Google hay muchísima información y por ahí cuesta distinguir claramente, o sea, que sí, que no. Pero lo que sí recomiendo es esta cuestión de, por ejemplo, si te gusta, anotar tu sol, ascendente, luna, y qué energía es. O sea, Escorpio, bueno, que es energía profunda, transformadora, intensa, apasionada. Ir haciendo como esa red conceptual de adjetivos que definen cada energía y decir, tengo estas, claro, sí, ¿cómo? Pero yo indagaría, digamos, en las... sí, en internet, digamos, como que canales de YouTube, si te interesan los básicos van a ser los mismos en todos lados, entonces ya desde ahí no hay problema. Ya cuando uno quiere empezar a relacionar, necesita como de una ayuda de alguien que conozca un poco más y que pueda ayudarla a relacionar, a menos que, como te digo, te pongas a estudiar y sea como ya de interés tuyo indagar en cómo relacionarlo, porque ese es el arte de la astrología en realidad, el juntar cosas que pueden parecer como muy opuestas o separadas, y es como, bueno, esto viene por acá y esto lo aplicás en esta área de tu vida, de esta forma. O los momentos, Nina. Exacto, los momentos en los cuales ese tipo de energía sale a la luz. Ajá, porque también escuchamos, por ejemplo, de tal mes o tal mes, corrígeme por favor, de tal mes o tal mes va a estar la luna en Aries. Entonces, si la luna está en Aries, esto quiere decir que a Virgo le afecta de esta manera, a Escorpio le afecta de esta manera, a Cáncer de esta manera, o aprovéchalo para iniciar un proyecto. No, para no iniciar ningún proyecto, para iniciar una relación amorosa, para terminar. ¿Cómo también está esa relación de la energía en el presente, en el ahora, no solamente en lo que hemos revisado, que fue en el momento de nuestro nacimiento y que de alguna manera nos da nuestras características, sino también en el movimiento actual, porque el universo se mueve, el cosmos se mueve, no es algo estático, está cambiando, está fluctuando, y eso tiene una relación directa con nosotros. ¿Cómo lo explicas? Tal cual. Eso sería como la idea de que sí, tu carta astral es como la foto del cielo en el momento de tu nacimiento, ese mapa único que tenés, esa huella dactilar cósmica, si se quiere. Pero después, eso sigue, es como, empezó el relojito y después sigue. Y en base al movimiento de los planetas en este momento es como, bueno, ¿en qué signo está la luna en este momento? ¿En qué signo está el sol, Saturno? O sea, los diferentes planetas en qué signos se están moviendo y nos van dando como las pautas actuales de dónde hay mayor énfasis de energía. Por ejemplo, mañana, que es el equinoccio, que bueno, depende del hemisferio donde estemos, es inicio de la primavera o inicio del otoño, que ahí sería, bueno, el sol está entrando en Aries, y diríamos, bueno, la energía tiene un poco más de dinamismo, más movimiento, ahora se vienen los eclipses. Son estos ciclos de la naturaleza, de los planetas que siguen su movimiento y que dependiendo de lo que esté sucediendo, como decías vos, ¿no? Esto de, bueno, quizás hay una luna llena, más sensibilidad, hay un eclipse, momento intenso, momento de pruebas hasta personales. Lo que va pasando en el cielo sería como eso que nos afecta a nosotros. Si mi huella astral tiene tal energía, en X energía, lo que está sucediendo ahora, ¿de qué manera le estaría afectando? De cómo se relacionaría el afuera con el ahora adentro, qué proceso me estaría reflejando. Entonces tenemos lo que sería empezar a separar la astrología más personal, que es, bueno, ¿dónde están las cosas ahora? ¿Cómo esto me afecta a mí?
y la astrología más colectiva. Ok, bueno, en general el clima es colectivamente podemos ver estas tendencias. Entonces, sí, ahí ya empezamos a separar un poco más la astrología colectiva o mundana de la personal. Y bueno, están estas generalidades de sí, bueno, si hay más energía en el cielo de fuego, por ejemplo, vemos a todos un poco más activos, las personas que van más directas, van más confrontativas. Y sí, eso se va leyendo según dónde van estando mayor acumulación, por así decirlo, de los planetas, en qué signo en este momento, que nos darían esas tendencias más colectivas actuales. Y eso es y que cada uno le afectan de manera bonito. diferente. Correcto, sí. Y es súper bonito porque en definitiva y en mi camino espiritual, que ya son muchos años de investigación, de entrevistas, de diferentes herramientas o diferentes tendencias, todo te lleva al autoconocimiento y todo en el universo te muestra que tienes acceso a información que te ayuda a conocerte y a dejar de alguna manera de juzgarte o de pretender de que las cosas tienen que ser tal cual son. Cuando todo puede ser cambiable, cuando todo puede ser mutable, ¿verdad? A tu beneficio, mientras más información tienes, mejor. Y el sentirte a veces con esa energía que tú dices, bueno, me siento con unas ganas de empezar las cosas, con unas ganas, está conectado con lo de afuera. Y algo hermoso que dijiste, que es con la energía colectiva. Y esa es una comprobación más que lo que me pasa a mí te puede afectar a ti, que lo que pasa en una sociedad tiene relación con lo que me pasa a mí como ser humano. Y eso es algo que normalmente no lo tenemos en cuenta y pensamos que estamos separados y que si hay una energía de delincuencia, de terrorismo en mi país, de que si hay todos estos problemas económicos en un país, no tienen relación conmigo, cuando sí lo tienen, e incluso con el cosmos. Totalmente que eso me parece maravilloso porque desde esta mirada, desde la astrología, te invita a realmente mirar afuera. O sea, nunca dejar de vos ser tu centro y volver a vos todo el tiempo, pero mirar afuera y mirar lo que te rodea y que todo lo colectivo es personal y todo lo personal es colectivo. Una suma de individuos que están en la misma van a generar una ola colectiva y la ola colectiva va a afectar a cada individuo. Entonces, esto también es lo que creo que a gran escala, otra vez, la empatía, el aceptar, el conocer, y lo que vos decías, como la información, ¿no? Lo que vamos viendo que sucede, que hoy en día, si bien la masividad de la información, yo creo que es muy valioso conocer qué está pasando, como que poder ver qué le está pasando al lado, qué está sucediendo en otro lugar. Y desde hoy, o sea, hoy en día, esto nos hace estar más conscientes aún de esta red que somos, ¿no? Y bueno, la astrología nos plantea un poco esto, todo está unido, como decíamos al principio, y entonces aprender como a mirar un poco más allá de, claro, a mí me está afectando esto, ¿cómo afecto yo también al de al lado? Y así, cíclico, como es adentro es afuera, y esta mirada como un poco holística es lo que también me atrajo mucho siempre a la astrología, como nunca olvidar esta cuestión de no soy solo yo separado y ya está, y se terminó. O sea, siempre hay algo que yo detono, que me detonan y que es la riqueza de las relaciones de nosotros con todo, con todo el universo, básicamente, con la naturaleza. Uno quiere estar más tranquilo y se va a una playa, al bosque. ¿Y cómo explicás la sensación, no? Entonces, la energía, la energía Bueno, que nos rodea y que somos. Si nos vamos a la historia y nos vamos pues, a civilizaciones muy, muy antiguas, la información de qué es lo que iba a ocurrir salía de los astros. Incluso he entrevistado a personas que trabajan en la agricultura o en la ganadería y todavía relacionan el cielo y lo que pasa en los astros con las estrellas con lo que va a pasar con su tierra, si va a haber sembrío, no va a haber sembrío, si va a haber lluvia, no va a haber lluvia, si va a ser bueno para ellos o no. O sea, la información ha estado ahí, la comprobación también, solamente que como que nos hemos alejado un poco y efectivamente en la historia también había esa separación que tú bien mencionaste entre la astrología y la astronomía, que fue pues cuando ya se puso la ciencia de por medio y se fue perdiendo esta conexión, pero de que existe, existe. Y ahí te quisiera preguntar algo importante porque yo creo que quienes nos escuchan y quienes tal vez no tenemos tanto conocimiento de la astrología, pero la reconocemos como algo que forma parte de nosotros, siempre nos llama la atención la luna.
la luna llena, la media luna, siempre hay esta relación. Ya, incluso ya ahí sí creo que no hay quien no diga que no hay relación entre la mujer y la luna en sus ciclos menstruales, en su embarazo, ¿verdad? Por el movimiento del agua, en fin. Así que vamos con eso. Cuéntanos un poco de nuestra relación ya directa con la luna, no en la carta astral, en el día a día. ¿Cómo potencializamos su energía para nuestro bien? Y cuándo tenemos que tenerle también su respeto y cuidado. Bien, bueno, esto desde, sí, como bien vos decías, hace mucho tiempo que el ser humano observa la luna, hace muchísimos, muchísimos años. Y empezaron a darse cuenta de que, ok, de repente está esto en el cielo, este círculo brillante, y se daban cuenta como de la reactividad que había en las personas, y que eran como momentos donde todo se visibilizaba más, había más luz o sea, la luna refleja la luz del sol, claramente, pero había como más luz en la noche. Y eso como en el hoy en día lo vamos asociando a los momentos en el cual estamos más hinchados, estamos más sensibles, como que nos damos cuenta de ciertas cosas, estamos como en un punto clímax de una situación, que sería, en este caso, cuando la luna ya está mayormente iluminada, siempre es un punto clímax. Siempre es un punto donde inclusive quizás las mareas están súper agitadas, donde hay mayor luz nocturna. Entonces, lo que nos invitaría a la luna es ver este ciclo que dura claramente 28 días, generalmente 28 y algo, de siempre estar como en esto que es el recogimiento, el vacío, no hay luz, no hay nada, inicio. Después el ciclo va creciendo, la luna va girando y se va iluminando con el sol, y es como, bueno, entonces eso que quizás estábamos más tranquilos, más calmados, todo más sereno, más quieto, empieza a tomar otra vez como más fuerza, más intensidad, en este caso hasta llegar a la luna llena, que es lo que te decía, bueno, el momento donde se indica, en este caso donde es el ciclo menstrual, donde estamos más sensibles, donde la gente está más reactiva. Hay varios estudios que hacían de cómo relacionar, por ejemplo, las personas que tenían ciertas cuestiones mentales con respecto a la luna, a ver si realmente qué pasa, les afectaba en esos momentos, había mayor sensibilidad, sentían esa tensión. Entonces es como esto, desde siempre la luna fue ese objeto de decir, ok, cuando la luna está en su punto, algo se ilumina, este es el momento, a mostrarlo, se ve, y en el día a día es esto, la luna nos recuerda como esta, si lo viéramos desde lo más simple, como la respiración de cuando inhalamos y estamos llenos de aire y estamos recargados, y cuando exhalamos y ahí la luna va perdiendo la luz y hasta que quedamos como en el vacío. Ese ciclo constante de estar desde la quietud hasta la máxima intensidad. Desde la astrología lo vemos como los procesos que empiezan y que después llegan a un punto donde, bueno, acá ya vimos todo cómo es, qué dirección tomamos. Y obviamente desde, como te digo, de la naturaleza humana es el sentir mucho más durante la luna llena. Como la mayor sensibilidad, eso sería lo que se puede percibir y lo que desde miles de años fue lo que llamó tanto la atención a las personas, como esto de qué pasa que se pone todo tenso. Así que sí. Nina, ¿y cómo eres tú en tu vida diaria? ¿Cómo esta información de la astrología te ha enriquecido en tus relaciones, en tu vida profesional, en tu vida personal? Me gustaría que nos cuentes un poco sobre esta relación tuya con la astrología y que nos puedas contar tal vez vivencias que nos hagan sentir esta relación palpable en el día a día, cuando realmente la utilizas a tu favor y pues le sacas los beneficios que están ahí por algo, ¿no? Claro, sí, como ese alineamiento de lo que hablábamos recién de yo con la naturaleza o yo con lo que está sucediendo. En mi día a día, en lo más básico, sí, la cuestión lunar siempre la observo, más que nada por la sensibilidad. Las personas que son muy emocionales generalmente sienten esto mucho más. Entonces, en mi día a día, para lo que más la uso es generalmente cuando tengo que entablar una relación con una persona o para un proyecto o para algo. Intento preguntarle qué día nació, a qué hora nació si puedo, porque quiero entender qué se me está presentando y desde ya, bueno, entrar en la aceptación. En mis relaciones humanas es donde más lo uso y lo que más me llama la atención, ver, digamos, qué tipo de personas me despiertan qué. Así que, digamos, en eso, que uno nunca olvida quién es, ¿no? Que en esta cuestión es el tratar de saber de qué energía me rodeo.
Y después claramente en el día a día trato de alinear, por ejemplo, no sé, mis proyectos con la luna llena, quizás cuando hay mayor visibilidad, si tengo que dar una noticia, si tengo que dar un comunicado, tratar de orientar a las personas como, bueno, en este momento es normal que haya mayor quietud, más tranquilidad, está bueno para cierto tipo de cosas, en los momentos donde, en teoría, bueno, en el cielo y por la luna hay como mayor carga, mayor tensión. Trato de no utilizar tanto la tecnología, por ejemplo, porque me abrumo más fácil. Entonces intento como alinearme con esta cuestión de cuando está todo más cargado, por así decirlo, para no exigirme tanto, ir más en pausa, tratar de seguir esa naturaleza, como cuando hay tormenta y uno, bueno, dice, bueno, quizás no es el mejor momento para salir, para tratar de como ver eso. Y después cuando en teoría hay mayores alineaciones como de creatividad, de tranquilidad, de como desarrollar ciertas cosas, bueno, ahí sí quizás tratar de ir más a mi ritmo, no me abrumo tan fácil, entonces voy. El famoso Mercurio retrógrado, ¿no? Esta cuestión de, no, ¿qué está pasando? Estamos reviviendo conversación, el famoso Mercurio retrógrado, que en realidad, pobre, está súper mal entendido, pero Mercurio retrógrado sería ese momento, que encima ahora vamos a tener uno, ese momento A donde ver, cuéntanos, se invita... ¿en qué mes? En abril, si no me equivoco, del Ya. 5 al 25 de abril, Mercurio retrograda, y esto, bueno, obviamente depende de en qué parte de la carta astral, pero siempre es como esta invitación a, cuando estamos yendo, ok, tengo este proyecto en mano, quiero hacer esto, y como que la naturaleza te indicaría, bueno, espera, evalúa todo lo que tenés en mano, revisá, bueno, ¿qué pensamiento te sirve para esto? Cómo tiene que ver la manera de pensar. Entonces, antes de seguir, parar a reflexionar, eso diría como la tendencia de la naturaleza, y cuando ya Mercurio deja de retrogradar, ya estamos más claros, estamos decididos, hemos discernido todo muy bien y continuamos. Entonces yo al menos trato de seguir esos ciclos y como, nada, intento como ir a favor de la corriente en ese sentido, como decir, bueno, si esta es al menos mi filosofía de vida, si en este momento quizás esto es lo que pasa, inclusive no es que digo, bueno, ay, Mercurio está retrogradando, entonces sí o sí me voy a poner a revisar. No, trato de escucharme. Hay necesidad. Sí, es verdad, hay necesidad. Pasa, quizás no pasa tanto, bueno, me lo tomo más con calma. También está en el reconocimiento propio de, bueno, la naturaleza te invita a esto. ¿Qué tal lo sentís? ¿Cómo te va? ¿Te vibra? ¿Estás bien? ¿Te sentís cargado? Y es como esta invitación a colaborar con el cosmos. Eso es lo que yo trato de frecuentar en mi día a día y lo que al menos comparto en las redes. Espero haberme explicado y no haberte mareado. Clarísimo, clarísimo, no, y te lo agradezco porque yo creo que esa es la invitación. Y en este, como tú lo decías, en este espacio creado en este podcast de espiritualidad, lo que yo trato de buscar justamente son herramientas que a unos le pueden pegar y a otros no. Pero siempre hay un camino de comunicarte, siempre hay un camino de reconocerte, ¿verdad? Donde tú puedes decir, esto me pega, esto me resuena y a través de eso puedo conocerme, que yo creo que ese es el objetivo principal de todos nosotros, o sea, sobre todo en este camino espiritual, es quién eres. ¿Y cómo puedes llegar a esa respuesta? ¿No? En tu caso es a través de la astrología y me parece maravillosa. Yo he compartido pues el trabajo contigo, me has hecho 2 cartas astrales porque en una te di la información equivocada y luego me la volví a hacer, pero me encantó porque me sirve para conocerme. Bueno, yo soy ávida de información, soy una persona que me encanta y creo que todo aporta, creo que todo suma, pero es muy bonito lo que tú dices porque de alguna manera nos has demostrado a través de esta conversación y nos has comprobado que sí existe esa relación entre la naturaleza y el cosmos y que está más allá de ir a abrazar un árbol, que hay algo mucho más poderoso, que hay esa energía que está ahí y de la que formamos parte. Y me gustaría que concluyas ahora con un mensaje justamente de eso, que nos olvidemos del horóscopo que salía en el periódico y que nos hablaba del futuro y que era un futuro que ya todo el mundo decía, no, esto es mentira, y que dejemos a un lado ese conocimiento arcaico y tal vez mal vendido de la astrología, para reconocer que hay información valiosa y una unidad energética que nos puede aportar en nuestro día a día, en nuestro conocimiento, en nuestras relaciones, en nuestra vida. Bien, sí, yo creo que primero que nada, al menos desde lo que yo comparto, si te interesa la astrología y si te llama la atención, básicamente si crees que somos energía, la astrología puede ir de la mano con vos. En esta cuestión de
bueno, ¿cómo, o sea, entonces cómo puede ser? Si lo que me rodea es energía, yo soy energía, entonces, bueno, ¿cómo esta colaboración con el universo sucede? ¿Qué está pasando? Pero la invitación, desde lo que yo siempre comparto, es que cada uno es su propio guía, que siempre va a haber personas que te brindan esta herramienta, que yo te traigo la astrología, te muestro, bueno, la luna es esto y la tenés en este signo, esto podría indicar tal cosa. Y está siempre en uno, en realidad, tomar, reconocer, identificarse. Entonces, como astróloga es verificarlo con tu propia experiencia. Pregúntate si te resuena, te hace sentido. Entonces, dejar de ver la astrología como el determinismo del futuro, de esto, que va a pasar esto, y verlo más como una invitación a reflexionar con vos mismo, a conocerte. Y es esto, creo yo, que tomarla como que te invita a ser tu propia guía y a ponerte como tu propio centro, para relacionarte mucho mejor con vos mismo y así también con los demás y con todo lo que te rodea. Creo que esa sería la frase final. Nina, me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu energía. O sea, es increíble, se la siente, una energía tan tranquila, tan sabia, tan segura de la información que manejas, y eso fue lo que me conectó contigo, sobre todo porque estás también en este camino del autoconocimiento y pues lo reconozco así, lo he sentido así y por eso has estado aquí compartiendo este podcast conmigo. Como siempre digo, mis invitados son personas que o las conozco por su trascendencia de muchos años o simplemente porque he podido compartir con ellos su conocimiento y pues yo he pasado por tu carta astral y me ha encantado. La información me ha enriquecido, me ha ayudado muchísimo y seguiremos trabajando juntas. Así que me gustaría que antes de terminar, Nina, compartas tus redes sociales y pues también nos cuentes un poco de tus servicios rápidamente, tu carta astral, lo que tú haces, para quienes nos están escuchando puedan acudir a ti. Bueno, ya que me preguntabas dónde aprender astrología y dónde poder al menos recibir información para relacionar un poco, en mis redes comparto mucho de esto, en Instagram y TikTok. En TikTok más que nada como mucha información de básicos de astrología, el sol, el ascendente, la luna. Astral-Nina, sea en Instagram que en TikTok. En Instagram comparto más la energía del día a día, day by day, con lo cotidiano, qué está pasando. Y en TikTok es más explicativo, teórico, así que al que le interese la astrología puede ir ahí. Y mis servicios son, bueno, carta astral, leo revoluciones solares, básicamente doy consultas para las personas que estén en el camino del autoconocimiento y digan, quiero conocerme más de la mano de la astrología. Quiero saber qué onda mi luna, mi esto, mi lo otro, y yo ayudarles a juntar todos los pedazos de información que han visto y, bueno, ayudarlos a armar ese rompecabezas. Así que sí, mis servicios son consultas 1 a 1 y me pueden encontrar en las redes sociales como astral-nina. Gracias, Wendy, por invitarme. Gracias, Nina, de verdad, por tu tiempo y por tu energía, como decía. Así que bueno, aquí concluimos este podcast del día de hoy. La próxima semana, si Dios quiere, pues tendremos otro más para seguir en este camino del autoconocimiento, del servicio, pues y de tratar de tener una vida lo más feliz posible, lo más pacífica posible y sobre todo que aprendamos a saber quiénes somos. Gracias, Nina, y gracias a todos ustedes por siempre sintonizar Trascender con Wendy Rosillo.